de origen, como es el caso del estado de Hidalgo, de Veracruz, de San Luis Potosí, que son poblaciones que van a Nuevo León a trabajar, pero llevan una forma de organizarse, una forma de vivir diferente a esas ciudades. Para el caso de Nuevo León, allá sí hay terrenos, sí quisiéramos y aspiramos tener espacios dignos para las comunidades indígenas o para personas indígenas, pero el Estado pues no tiene políticas públicas, pero tampoco el gobierno federal. En este año no sabemos ni siquiera un presupuesto que haya ejercido para esos rubros de personas indígenas. Transporte. El caso de transporte, yo quisiera recalcar aquí, porque en la época de diciembre, nosotros que hicimos ya un transporte que le llamamos transporte indígena, que viene a las Huastecas, del 15 de diciembre al 15 de enero moviliza casi 60 autobuses llenos de regreso de Nuevo León a las Huastecas, ¿sí? Casi 60 autobuses diarios del 15 de diciembre al 31 de diciembre. Y luego de regreso del lugar de origen a Nuevo León, es la misma cantidad. Y no existir ninguna ley, ninguna reglamentación, es mucha extorsión que padecen nuestros compañeros en carreteras, porque no hay jefes que atiendan estas necesidades. En el tema de comercio, hace poco estábamos establecidos en la Alameda un grupo grande de compañeros de la Huasteca. Llegó el nuevo alcalde, quitó a todos, borró a todos, menos de la CTM, menos de la CROP, ¿sí? Y no hay ley que proteja a los indígenas. Hay una ley indígena desde 2012 en Nuevo León que no tiene ningún presupuesto, que no se ha armonizado con las demás leyes, por lo tanto es letra muerta. No existe este contexto en Nuevo León, y seguramente en estados como Jalisco o como México pasa lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más complicados de poder organizarnos, porque no hay espacios para asambleas, no hay autoridades que convoquen. Entonces, la gente indígena se ve incapacitada para poder llegar a trazar una estrategia de cómo poder de alguna manera estructurar grupos de trabajo para que atiendan y que además resuelvan el problema de la pobreza. Y yo creo que esto nos puede ayudar que el INPI voltee a ver en los contextos urbanos. Yo creo que fue muy bueno que dijeron que esta es la primera administración, que dijeron de primera etapa. El segundo piso queremos que lleguen en las zonas urbanas, que sí existan presupuestos para estas zonas urbanas y que sí existan condiciones para poder organizarnos, para poder tener espacios donde hacer nuestras asambleas y trazar nuestras estrategias para el desarrollo de nosotros mismos, que así supuestamente contempla estas reformas que se acaban de hacer. Y espero que en verdad que en este foro recojan todas las expresiones que aquí lo hagamos, y ojalá que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tome en cuenta a los compañeros que estamos en las zonas urbanas, que ya somos residentes, porque muchas zonas indígenas son expulsores, porque ya no existen terrenos en las Huastecas para poder vivir de la agricultura. Tenemos que estar en las zonas urbanas y buscar las condiciones ahí de cómo combatir la pobreza. Esa es la exposición de Nuevo León. Gracias, Nuevo León. Gracias, compa. Gracias. Sigue la compañera. ¿Quién eras tú? Nuevo León. Liberio. Sigue la compañera Cristina Solano Díaz, de Baja California. Aplauso, compañera. Pásame, Sin miedo. Ya te dejo la conducción de la mesa ahorita.
Pues muy buenas tardes, Cristina Solano Díaz, soy Nazavi, del pueblo San Rafael, municipio de Cochuapa el Grande, de la montaña alta de Guerrero. Y efectivamente, en el tema de nosotros los pueblos ñusavi, mixtecos y los demás pueblos hermanos, pues sí migramos, pero migramos no por deseo, por gusto, sino por la necesidad que padecieron nuestros padres allá en las décadas de los 60, 70, que mi papá fue de los pioneros que salieron de la montaña alta buscando otras oportunidades en los campos de Morelos, Sinaloa, y después llegar a Baja California, donde recorrió los valles de San Quintín y el Valle de Bañadero, donde yo radico actualmente. Y la realidad es que se requiere que los esfuerzos que se han hecho anteriormente puedan retomarse. Ahorita el compañero Pascual hablaba del programa 3x1, también hablaba del programa de atención a jornaleros agrícolas. Por un lado está el tema de la armonización legislativa ahora de la reforma constitucional indígena y afromexicana con las entidades federativas. Nosotros logramos en una lucha desde el 2022 que en Baja California en el artículo 7 se nos reconociera como sujetos de derechos. Pero como dice Pascual, lo que pasa al igual que en la Ciudad de México, hace falta que este reconocimiento sea traducido en programas y presupuestos. En el caso de los pueblos indígenas que estamos en Baja California, nosotros nos reconocemos como pueblos asentados. Es una dinámica un poco distinta, por ejemplo, al de la Ciudad de México o en Nuevo León, porque en Baja California nuestros padres fundaron comunidades. Si bien es cierto, se dice que no tenemos territorios allá, es cierto, no tenemos territorio, pero la hemos construido. La hemos construido a partir de colonias, fraccionamientos, en tierras nacionales y también en tierras ejidales donde hemos comprado. Ningún pedazo de tierra nos ha sido regalado, lo hemos ganado a la lucha y se requiere que ahora que se habla del presupuesto directo a pueblos y comunidades, se requiere que llegue ese presupuesto a la zona rural, así como la zona urbana que mencionaba ahorita el compañero de Nuevo León. En Baja California tiene una característica muy particular en la gran diversidad de los pueblos que estamos asentados. Y eso implica que estamos tanto en la zona rural, la población indígena jornalera, los que nos dedicamos al comercio, pero también están los pueblos asentados en las zonas urbanas, como en el municipio de Tijuana y Rosarito. Y en ese sentido implica que las leyes, en este caso la ley federal y las locales, se armonicen, se etiquete el presupuesto realmente para los pueblos y se diseñe la política pública dirigida a los pueblos indígenas de manera coordinada con el gobierno federal. Y cerraría diciendo que en el tema de los pueblos indígenas migrantes se requiere mucho la información y la difusión de sus derechos migratorios. El año pasado estuve 2 ocasiones con mi pueblo de San Rafael en Richmond, Virginia. La mitad de mi pueblo de San Rafael está allá. Estamos hablando de cerca de 3,000 personas indígenas de Cochuapa el Grande allá en Richmond. Y es un estado que, si bien es cierto, ha apoyado al pueblo mexicano migrante y en especial a la población indígena allá. Una de las peticiones que ellos hacen es que el gobierno mexicano tenga la cercanía con ellos, que el gobierno mexicano a través de sus consulados tenga esa presencia en donde ellos están. Porque es cierto, aportan a nuestro país, aportan a nuestros pueblos, pero el gobierno mexicano, ¿qué les va a aportar en la protección de sus derechos? En esta transición de cara a lo que se viene con el segundo mandato de Donald Trump, se requiere que los pueblos indígenas tengan el acompañamiento permanente del gobierno federal y también de los estados a los que pertenecen. En este caso, priorizar, por ejemplo, los estados de Guerrero y Oaxaca, donde hay una alta concentración de pueblos indígenas migrantes, además de que ellos solicitan que puedan ser beneficiarios de los programas de acceso a la salud y educación, tanto los que están en Estados Unidos y los que están en proceso de retorno. Son de las propuestas que ellos ponen sobre esta mesa y que ojalá sean recogidas y se les dé seguimiento. Gracias. Muchas gracias a la compañera Cristina Solano Díaz de Baja California. El compañero Liberio Porfirio Hernández. Tú ya hablaste, ¿no? Ya.
Ya lo tengo 2 veces aquí. Lenin Escobar Pérez. No, Jorge Medina Sánchez, perdón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas del país. Yo vengo de Coatzacoalcos, municipio de Veracruz. Es una ciudad industrial. Tiene 310,000 habitantes. Y de esos 310,000 habitantes, 90,000 son de pueblos originarios, principalmente de Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas. Esta población no había sido visibilizada durante muchos años y eso generó que las condiciones de vida que actualmente se tienen son denigrantes para el siglo en que estamos. En pleno 2024 seguimos viendo una pobreza extrema y sobre todo con los adultos mayores, con los abuelos, con los terrenos a veces. Eso hizo que no fuéramos nosotros a diseñar políticas, a decirles qué deben de hacer, sino partimos de algunas preguntas. ¿Cómo se sienten en el lugar que llegaron a conquistar? Porque Coatzacoalcos es una isla, ni siquiera está sobre suelo firme, es una isla y por esa misma situación se viven en condiciones bastante precarias. Hoy se habla del corredor interoceánico, pero pensando nada más en la parte económica, sin pensar en la población. Y de los municipios que van a participar en el corredor interoceánico son 7,5 millones de población indígena, 7,5 millones, los cuales no han sido consultados. Y la pregunta es, ¿cómo se van a integrar al corredor? ¿Cómo nos vamos a integrar al corredor? ¿De qué manera vamos a ser parte de ese desarrollo tan importante y fundamental para el país? Es unir a los dos golfos. Nosotros, como coatzacoalqueños y con una población tan diversa, nos hemos enfocado sobre todo al conocimiento de los abuelos, a la cosmovisión. Somos la quinta, sexta generación de la llegada de ellos, que salieron de sus pueblos por pobreza, sin oportunidades de trabajo. Y aún con la sexta o séptima generación que va, tenemos una población de 65,000 personas que no tienen el nivel escolar de primaria. 65,000 personas. Y lamentablemente, y es vergonzoso, que esas personas sean de pueblos originarios. No es posible seguir viviendo de esta manera, pero sí nosotros nos preocupa mucho el poder tener ya esa relación constante con estos pueblos originarios en Coatzacoalcos. Tenemos náhuatl, tenemos popolucas, tenemos tojolabales, zoques, tenemos mayas, zapotecos, que son la mayoría que vienen de Oaxaca, del Istmo. Ellos han sido la parte fundamental de la economía de Coatzacoalcos y son los menos reconocidos. Y por eso hemos tenido que trabajar en el rescate, no de lo que se proponga como una política pública para ellos, sino de una política pública que surja de ellos, la autonomía. Yo me pregunto de manera personal, ¿yo le puedo enseñar a una comunidad indígena cómo organizarse? Por supuesto que no. Los saberes, el conocimiento lo tienen ellos. De ahí surge todo el pensamiento y de lo que necesitamos actualmente. Estamos trabajando en los códigos del vivir bien en Coatzacoalcos, rescatando el pensamiento que se ha perdido y que obligaron a nuestros compañeros a perder su origen, sus raíces y su propio pensamiento. Y lo primero que perdieron fue la lengua, porque si no, no eran recibidos en los institutos de educación y en los laborales. Y luego a perder sus tradiciones, porque si era motivo de ponerse un vestido de su región, era motivo de burla, y la lengua motivo de discriminación, y eso no era posible.
Y estamos trabajando en eso. Pero sí queremos nosotros decirle al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que voltee a ver, y la propuesta que hacemos es sobre la educación a nivel nacional, a donde no se tenga que imponer el español como la lengua obligatoria para poder aprender el conocimiento. Más bien el español tiene que aprender la lengua de los pueblos. Esa es la obligación de los maestros. Los padres ya no les quieren enseñar la lengua. Un amigo náhuatl ya no le quiere enseñar al hijo porque piensa que ya no lo van a aceptar en la escuela. Él va en la primaria. Y eso es un tema que estamos trabajando. No tenemos territorio, efectivamente no tenemos territorio. Y es algo que le falta al artículo 2 constitucional. Es algo que está en debate todavía. Esperemos que esta presidenta, que realmente es una mujer con mucha capacidad, con inteligencia, con voluntad, con convicción de defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero es el tema que nosotros queremos tocar. La lengua, el rescate de la lengua en todo el país, porque de ahí es como nos comunicamos y aprendemos el pensamiento de los pueblos originarios. Y que las políticas públicas que surjan de estos foros, de lo que surja de la normatividad de las leyes secundarias para poder bajar el recurso, se considere la consulta y la propuesta de qué piensan las comunidades que es el desarrollo, e incluso si esa palabra existe para las comunidades. Es diferente el pensamiento y lo estamos viviendo en Coatzacoalcos, porque así se nos ha manifestado y lo hemos compartido. Y queremos también en esta parte, como no tenemos territorio en Coatzacoalcos, seguramente en muchas partes del país, sin tener una comunicación con los pueblos originarios de donde salieron, porque están los bisabuelos, están los abuelos todavía allá, y eso hace que la distancia nos desarraigue más, y queremos conectarnos aprovechar la tecnología a favor de las comunidades y que se contacten con los pueblos para poder intercambiar ese pensamiento. Y por eso nosotros adaptamos los códigos, estamos aprendiendo los códigos del vivir bien y proteger la naturaleza como un mandato de todos los ancestros. Los pueblos originarios, por último, son los que han protegido el 85% de la naturaleza en el mundo. El 85%. Nada más imagínense de qué estamos hablando. Por eso la importancia para nosotros los de Coatzacoalcos es no perder esa comunicación con los abuelos, con los que están en el Istmo, con los que están en Tabasco. Y si ya por cuestiones de trabajo, educación, inmigración, pero sí tener y usar la tecnología, como se utilizó en los programas que mencionaron, 3x1 y todas esas cosas, que se empezaron a utilizar el internet para comunicarse con los nacionales en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, a ver, si me permiten hacer un comentario a lo último que comenta el compañero Jorge. El INPI creó, está el proceso de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Aquí está el rector de esa universidad. Sería bueno en su momento, si quieres al rato, que pudiéramos platicar con él un poco con esta idea que expresaste en la parte final. Yo lo que les quería comentar a propósito de todas las intervenciones que ha habido es que en el periódico que se les entregó hoy, en la revista del México Indígena, viene una reproducción de lo que es el texto de la reforma constitucional al artículo 2, porque es muy importante la lectura de ese documento, particularmente porque tiene que ver mucho con lo que estamos comentando en la mesa. En el artículo 13, si no me equivoco, José Luis, en el apartado B, en su fracción 13, o dice, 13ª, ¿no? Dice, establecer políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en especial mediante acciones destinadas a
O sea, porque de aquí tenemos que extraer las propuestas que estamos construyendo aquí para lo del plan de desarrollo. Reconocer las formas organizativas de las comunidades indígenas residentes y de las personas indígenas migrantes en su contexto de destino, que es lo que dijo Jorge, que es lo que dijo la compañera, que es lo que dijo Cristina. O sea, aquí tenemos un gran vacío, efectivamente, el INPI lo reconoce, lo ha reconocido. Tenemos un vacío que a partir de esta reforma tenemos que construir ahora. Uno de ellos, pues es la propuesta que hace Jorge y los otros compañeros que le antecedieron, de generar programas específicos para la compra de tierra, para la construcción de vivienda, etcétera, etcétera. El compañero de Nuevo León dijo lo del tema del comercio. Pues en la Ciudad de México se vive mucho todos los días, y ahí está Pascual que lo conoce perfectamente bien, y varios de los compañeros que están aquí, el tema de los espacios públicos para el comercio, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta lo que dice ahí. Luego dice, garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras del hogar y con discapacidad. Mejorar las condiciones de salud de las mujeres, así como apoyar con programas especiales de educación, lo que decía Jorge, y nutrición a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de familias migrantes. Velar permanentemente por el respeto a sus derechos humanos y promover con pleno respeto a su identidad la difusión de sus culturas y la inclusión social en los lugares de destino. Todo esto que está aquí en esas 4 o 5 líneas es muy importante porque es lo que nos da la pauta legal, ahora es legal, para poder proponer cosas a nivel del gobierno del Estado de Nuevo León o a nivel del gobierno municipal de Coatzacoalcos, etcétera. Yo nomás lo dejo ahí porque se va a abrir una etapa, después de pasar estos foros del Plan Nacional de Desarrollo, para discutir el proyecto de ley secundaria de esta reforma constitucional. Pero no para ahí la cosa, porque también se van a tener que modificar las leyes que haya en materia de vivienda, que hay en materia de... todas las leyes que hay en este país se tienen que modificar y adaptar. Eso es a lo que le llaman armonización legislativa. Entonces, nada más para que no perdamos de vista que sí estamos trabajando con esa perspectiva, que es una perspectiva que nos va a llevar a lo mejor todo este año, ¿no? Pero ahorita concentrémonos también en proponer cosas concretas, específicas, relacionadas con programas y acciones para meterlos en el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Nada más. ¿Quién sigue? Sí, bueno, miren, para complementar esta información, en la mañana tuvimos posibilidad de platicar con las compañeras y compañeros que estaban siguiendo la transmisión de audio de la ceremonia y toda la presentación. habló. Rosa Castillo ¿Cuál es la importancia y Lenin, del Plan Nacional de ya si querían los Eso es muy importante que se entienda. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hablan de los derechos de la población en general y específicamente de pueblos y comunidades indígenas. Estos derechos se tienen que convertir en lo que se llama política pública, que son las acciones que toma el gobierno para resolver una problemática, ¿no? Por ejemplo, de los migrantes, de los residentes, de las comunidades afromexicanas. Y eso se llama política pública. ¿Cuántos tienes firmados? Vuélvelos a contar. Plan Nacional de Desarrollo, 47, 48. que Les son voy a las preguntar políticas ahorita a ver públicas si que ya va a aplicar firmaron la todos. presidenta en toda su gestión de gobierno. Entonces, si se fijan de lo que tenemos aquí con lo que leyó Piero Rodrigo, estamos haciendo ya una, digamos, una suma de lo que está en el texto constitucional con las propuestas que ustedes están haciendo para que esto se convierta en política pública. La importancia de que si se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo, se va a inscribir posteriormente en lo que es el Programa Especial de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas 2025-2030 y también en los planes de desarrollo de las entidades federativas y también en los municipios. Esa es la importancia que tiene todo esto y por eso es muy pertinente que Gerardo Albino haya leído el fundamento constitucional de donde parte todo esto. Gracias, José Luis. Lenin Escobar. ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Ahí está. Es que lo vamos a pasar ahí al lado del micrófono. ¿Déjalo? Sí, ahí.
buenas tardes. Escobar, de Origen Mixteco. Soy de la generación que ya nació en Baja California, pero bien dando seguimiento a los diferentes temas. Ahorita estoy como regidor en el municipio de San Quintín. También en el tiempo pasado me he dedicado como investigador en colaboración, como ya lo digo, con él y con ABC. Dentro de esto, el tema que hemos trabajado es el tema de salud. Y pues aquí, en el Estado, pues he visto la necesidad de que el sector salud no es suficiente con el gobierno. Entonces, lo que hemos hecho como propuesta es trabajar con las universidades. Entonces, universidades, el gobierno, pueden trabajar mejor y avanzar más en el tema de salud. También, en el mismo tema de migración, tenemos el derecho de identidad. Muchas personas que llegan a este estado no tienen actas de nacimiento. Entonces, ya se pudo trabajar en su momento con el estado de Oaxaca y ahorita estamos en enlace con el estado de Chiapas y Guerrero. Entonces siguen llegando más y pues yo me subo a esta noble labor que están haciendo desde el gobierno municipal, el estado y la federación para tener este compromiso de apoyar a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Saludos. Gracias. Gracias, Lenny. Rosa Castillas. La compañera Rosa Castillas. ¿Castilla? Castillas, aquí le pusieron Castillas con ese. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Castillas Cañedo. Soy de la comunidad indígena Paypay, Misión de Santa Catarina. Y pues el saludo es Auca. Buenas tardes. Miren, hemos venido muy pocos nativos autóctonos de Baja California. Por lo tanto, aquí andamos mesas tras mesas, un ratito aquí, otro ratito allá para participar. Aquí vemos temas muy importantes donde se hablan de comunidades y personas migrantes y residentes indígenas afromexicanas. Hablo, por ejemplo, en Baja California. Baja California hay muchos indígenas así allá, pues porque de una manera u otra nos despojaron de sus tierras, no hay trabajo, pero sí quisiera que fuéramos tomados en cuenta las comunidades nativas autóctonas de Baja California, ¿sí? Que somos 5 etnias divididas como en 10 comunidades, más aparte los que viven en la ciudad. Yo estaba pensando, sí, estaba viendo ahí que se hablaba de la economía, que sí hace falta la economía dentro de las comunidades indígenas, tanto asentadas como migrantes, pero más en las comunidades indígenas autóctonas de Baja California, por el motivo que son muy pequeñas, pero valemos lo mucho como si fuéramos un porcentaje grande. No queremos desaparecer simplemente por que no nos den la participación o nos ayuden a que se crean leyes indígenas por los indígenas de los que en realidad pues, vivimos dentro de nuestras tierras ancestrales todavía, ¿verdad? No queremos que nos pase como a ellos, que por un motivo u otro allá andan en Baja California, no somos iguales en cuanto a necesidades, en cuanto a que se vaya a legislar algunos artículos a beneficio de los indígenas. Veo que se habla de fortalecimiento, dice, fortalecimiento de las formas organizativas de la comunidad de residentes. Yo sí quisiera que nos tomaran en cuenta, ¿sí? Nos hacen falta leyes desde los 1930, 1940. Nos dimos cuenta, nos tocó conocer a nuestros abuelitos, nos platicaron, nos dijeron las tierras son sagradas, las tierras no se venden, las tierras se deben de respetar, todos deben de contar con un documento que les ampare ante las instituciones gubernamentales, porque ya eso nos está limitando a poder participar. Ya tiene
dice, si no tienes compañera, este documento, no puedes participar. Entonces sí queremos que por favor se crean leyes, ¿sí? Ante los reglamentos internos municipales principalmente, que son los que estamos más de cerca, estatales y federales, por favor. a ver, compañera, una aclaración nada más. Esta es una mesa para tocar temas de migración. La mesa correspondiente, ¿usted es de la comunidad de La Zorra, de Baja California? Ah, de Santa Catarina. Hay una mesa que pusieron que se llama Tierras, Territorios, Recursos Naturales, Biodiversidad y Medio Ambiente. Ese tema que acaba usted de exponer, yo le sugiero que lo promueva o lo comente en la mesa 7. Ahorita le doy yo los datos para, nomás déjame terminar. Es que aquí estamos tocando temas de migración, comunidades indígenas residentes. Sí, está bien, pero como no aparecemos como indígenas nativos autóctonos de Baja California en ninguna mesa de trabajo. No, sí, la mesa 7. Comunidades nativas de ¿Dónde Oaxaca, está? de Guerrero, de Mónica, ¿dónde? Esa mesa está en la 7, ¿no? tierras y territorios ya. Lo que pasa es que si se van a hacer convenios en Baja California por asentados inmigrantes, pues que también queremos ser garantizados que aunque no seamos migrantes, estamos en nuestras tierras, tenemos problemas. Sí, pero mire, compañera, son 12 mesas. En 11 mesas se están tratando los temas de las comunidades originarias, de los pueblos originarios. Esta es la única mesa de 12 en donde se están tocando temas de migración. Discúlpeme, pero no es el tema aquí, no lo voy a tomar en cuenta su aportación, no es una grosería, es un asunto metodológico. Usted tiene que ir a plantear esto a la mesa 7. Ahorita la acompaño, yo personalmente la puedo acompañar. Déjeme continuar con la... Permítame, lo que pasa es que también nosotros tenemos gente, migrantes y asentados. Entonces, se ve muy en lo general, pero sí tenemos que especificar en Baja California, ¿sí? Los nativos autóctonos de Baja California, también hay migrantes y asentados en Estados Unidos y otros que están en otros estados. Entonces, queremos como también se nos tome en cuenta. Gracias. Ok, gracias. A ver, el compañero Juan Carlos, esta ya pasó. No, Virginia. Virginia Sánchez González. Nomás orientemos el tema, no nos vayamos a salir. Buenas tardes. Soy Virginia Sánchez González, soy originaria de Oaxaca. Mi dialecto, mi lengua materna es mixteco. Yo soy una de las personas migrantes que hemos salido de nuestros pueblos por necesidad económica. En mi pueblo venían a las mujeres, ¿sale? Las vendían, mis papás nos sacaron de ahí para no ser vendidas. Bendito Dios, ahorita soy ingeniera agrónoma, trabajo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que migra de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Entonces, al trabajar con ellos en la agricultura, he notado la misma historia que tengo. Buscan necesidades económicas, buscan escapatorias para evitar las tradiciones que existen en nuestros pueblos originarios. Entonces, hemos trabajado con ellos en campo. Fui verificadora de fitosanitaria, trabajé en todos los empaques de exportación de Michoacán. En todos los empaques veía cómo todos los trabajadores a veces se burlaban de la gente que viene de fuera. No hables el mixteco, se quedaban callados por cuestión de burla, por cuestión de educación. No tenían educación o no sabían leer. No saben leer. Ellos nada más dicen, te toca hacer esto y tú trabajas. Entonces, lo vi en esa parte. Ahora que estoy directamente en campo, voy y observo en campo que hay mucha gente que está trabajando. ¿Y qué es lo que yo veo? En Catalinas, en la tenencia de Buenavista, llegan y venden a las muchachas para trabajo en campo de limón. Entonces, esa tradición se sigue haciendo. Lo que es en Apaxingán, igual, llegan al corte de limón, llegan los señores y venden a sus hijas para que trabajen en el corte de limón. O sea, ¿dónde están los derechos ahí? ¿Sale? Se aprovechan a los migrantes. Entonces, yo veo la explotación laboral en cuestión de sueldos, en cuestión de vivienda. ¿Qué solicito aquí que se me escuche? Que estamos trabajando
Chihuahua. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me vendan o porque por necesidades económicas. Entonces es eso, ¿no? La parte de instituciones que regulan los derechos laborales en cuestión de salud y vivienda, porque en Los Reyes, donde estoy viviendo de ahí, me tocó ver una señora con su hijo caminando. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, oiga, no sabe lugar de terreno. Le dije, no, es que no tengo donde vivir. Me vine de Oaxaca y eso. ¿Dónde puedo pasar la noche? ¿Dónde están esas instituciones que desde nuestro origen digan, aquí hay, puedes llegar por algo donde hay algún albergue temporalmente para ellos? ¿Sale? Esa es mi participación. Y Chavito, sí, Gracias. Tenemos, a ver, compañeros, dos cosas. Primero, saber si ya se anotaron todos en la lista. ¿Alguien falta? Dos. José Luis Vázquez, ¿dónde estás? El de la lista ya se me fue. Para que se pasen a anotar ahorita, ¿no? Ustedes dos. Segundo, nos dicen que ya están sirviendo la comida a partir de las 3. Yo les pediría que tratemos hay dos oradores más, Mónica también me está pidiendo la palabra, 3, que pudiéramos dejar que ellos dos, para que pudiéramos presentarles rápidamente un resumen, porque tenemos que decidir quién qué persona va a ser la que va a leer allá en la plenaria estas propuestas, porque básicamente son propuestas. Entonces, yo les pregunto si le paramos a las 3:15 o le seguimos hasta las 3:30. Los que estén a favor de que sigamos hasta a las 3:15, levanten la mano. 3:30, 3:15 le paramos. Entonces, seguirían Juan Carlos Gómez, Jorge Antonio Morfín Estrada, nombre. Florentina Santiago, ahí le voy a parar ya no va a dar. Florentina Santiago, Mónica, y si quieren les vuelvo a hacer otra vez la pregunta y ya deciden ustedes si le seguimos, porque va a dar la hora de las 3:15. Entonces le dejo la palabra a Juan Carlos Gómez López. Ella. Este tema de la migración, pues lo hemos tratado durante el inicio de este ministro, es muy interesante y muy importante para todos. Yo soy del estado de Chiapas, tal vez muchos del estado del norte que están muy interesados en el centro, pero yo sí me interesa mucho por el humanismo mexicano que hace 6 años estoy implementando. Y lo más preocupante que también anteriormente tal vez estos conceptos ya se venían haciendo, pero no se han cumplido. Pero esperemos en esta administración de 6 años que se apure, se ha apurado estas leyes. Yo lo que considero como indígena tzeltal del pueblo de los Altos de Chiapas, pues es interesante. Si gusta, puedo salir y turno a la siguiente persona. Vivir a los migrantes y a los residentes, hermanos, porque es lo que hace falta, que no hemos tenido ese humanismo, ese corazón de ver a nuestra propia gente cómo está sufriendo en las cosas. Entonces, dijera el gobernador del estado de Chiapas, que el Cuchinel puede vivir lo que decía mi compañero. Eso hay que retomarlo. Hay que retomar esa parte de nuestros abuelitos anteriormente, cómo es que se hacía el respeto, era el diálogo. Pero hoy en día no, es el egoísmo que existe, porque al parecer los migrantes que se van a los Estados Unidos, voy a hablar un poquito de eso, porque es preocupante lo que viene mañana y lo que va a seguir. Una parte es el externo y el interno, pues también entre nosotros nos discriminamos, hay mucha discriminación entre los pueblos indígenas y no indígenas. Ya se habló mucho. Entonces, la armonización de las leyes generales es lo que debemos de procurar y de exigir ahorita. ¿Por qué? Porque ahí se le da la responsabilidad al gobierno federal, el estatal y el municipal, que eso no ha existido. Solo hemos tenido leyes federales, pero no llegan a nuestras comunidades. Entonces, la mayor importancia que debe de tener esta ley
es que el municipio también abone en el interior de cada municipio. Por ejemplo, vemos mucho lo que se decía hace rato en la mesa, de que San Cristóbal es un lugar de muchos residentes indígenas, porque está alrededor de todas las comunidades y el centro de concentración es San Cristóbal por la ciudad. Y allí vemos la discriminación de los compañeros indígenas. ¿Por qué? Porque la educación solo está allí y en las comunidades indígenas no se da. Entonces, la mayor intervención debe de ser eso, que la educación debe de estar constante en casa también y afuera. Entonces, para lo interno es eso, el respeto de ambas residencias. ¿No tienes formato? La cultura propia y la cultura externa también. Porque tenemos que tener dos cosas: responsabilidad y los derechos que debemos tener. Son esas dos cosas importantísimas que debemos tener. No, participación no. Yo estoy hablando de listas, él y el otro. La migración externa de las listas, él ya lo está dando, pues el derecho a la identidad. Porque es lo primero que van a llegar nuestros hermanos migrantes que están en los Estados Unidos. Entonces la identidad es lo principal, porque muchas ocasiones la agilidad del trámite del acta de nacimiento pues no se da. Se depuran hasta 3, 4 meses para que se le dé ese derecho. A la salud también, que también ellos estén constantes, los médicos en el país, y la aplicación del gobierno municipal, porque mucha gente es indígena el que migra. La gente mestiza pues casi no migra en búsqueda de condiciones de vida económicas. Entonces el indígena es el que ahorita es el que más está en los Estados Unidos y es el que más aporta y es el más desprotegido. ¿Por qué? Porque muchos no tienen educación, muchos ni saben leer y escribir, solo van por trabajar, ni saben qué es lo que están diciendo esos trabajadores, no saben. Entonces es la mayor fortaleza que pedimos al gobierno federal, estatal y municipal, que ellos acobijen a todos nuestros hermanos migrantes que estén resguardando nuevamente al país México. Sería toda mi participación. Sigues ¿quién está? La compañera Florentina, me la brinqué aquí. Ah, sí, aquí está, aquí la tenía. Florentina, ¿qué es su nombre completo? Gracias, Florentina. Buenas tardes, yo nada más. No, ya cerré la lista. Ya, es que ya se nos tenemos nada más quiero. Tengo que preguntarle a la hacer ahorita dos, ¿cómo se llama usted? Vengo a hablar de mujeres. No es el tema de aquí, se tiene que ir a para mí es una, no sé cómo llamarle, decir algo de la mujer indígena. Voy a anotar, pero le tengo que preguntar a la cuando las mujeres indígenas viven aquí en nuestro país, todavía esa violencia. Vengo de la región misma. Todavía hay comunidad donde piden dinero por las mujeres, violando sus derechos, violando su decisión sobre su cuerpo. Entonces, yo pregunto, y la propuesta, pregunto que cómo se va a armonizar, cómo va a quedar en la ley el sistema usos y costumbres o sistema normativo. ¿Cómo lo están viendo? Porque está escrito muy bien las propuestas de la legislación, de las reformas, todo está escrito, pero ¿cómo se va a armonizar esa parte real de los derechos de las mujeres? Esa es la pregunta, porque nosotros a veces no sabemos escribir y no somos abogados. Tenemos que buscar la forma para que esa propuesta llegue. Esa es la pregunta que le hago a esta mesa, y la propuesta es ¿cómo se armonizan los usos y costumbres
sistema normativo en torno a las mujeres indígenas. Es tiempo de mujeres, compañeros, y tenemos que hablar de mujeres. Gracias, Florentina. Para dar una respuesta a lo que comenta la compañera Florentina, precisamente en las 12 mesas Ya no hay quiero que una me traigan nombres, específicamente que tiene que ver sobre No, los ya no. derechos de las mujeres indígenas. Eso lo tengo que preguntar y en otra público, es ya no quiero que tú me des ningún nombre. Son dos mesas, hay una de derechos indígenas de las mujeres afromexicanas y otro derechos de las niñas y adolescentes afromexicanas. Sí, digamos que sí se considera, pero como ya comentó bien Gerardo, lo están viendo en otras mesas. Aquí específicamente sobre los derechos de las personas y comunidades migrantes y residentes. Sí, déjenme agregarle algo más a la compañera Florentina. Se hizo un foro, yo fui personalmente en el estado de en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, que fue el de igualdad sustantiva de hombres y mujeres. Y ahí se tocó un tema, tiene usted mucha razón, porque es un tema muy importante. Nosotros estamos empoderando a las autoridades comunitarias, a las autoridades indígenas, hombres y mujeres. El tema aquí es cómo garantizamos, que es el tema de la igualdad sustantiva, que las mujeres que forman parte, Mónica es una, por ejemplo, ahorita ella seguramente se puede referir a eso, cómo las mujeres que forman parte de esas comunidades tienen derecho en igualdad de circunstancias a participar en una contienda interna. Aquí no estamos hablando de migrantes, sino de las comunidades indígenas, de las que son originarias, para que las mujeres puedan acceder a esos cargos de dirección o de autoridad. Ese es lo que usted está planteando, ¿no? Más o menos, ¿no? Si lo entendí bien. Aquí en el caso de las comunidades indígenas residentes, pues estamos hablando de una cosa a lo mejor hasta más complicada, ¿no? Porque no nada más ya estamos hablando de igualdad en la contienda, sino de migración, de movimiento, de muchas otras. Déjenme darle la palabra a Mónica, ¿no? Tal vez ella me ayude aquí a explicar las cosas de mejor manera. Paulina González Portillo es de Baja California, ahorita se va a presentar. Mi nombre es Mónica González y soy originaria del pueblo indígena Cucapá del estado de Baja California, del municipio de Mexicali, Baja California. Mi participación ahorita y surge el interés porque reiteradamente hay compañeros que les preocupa sobre la reforma al segundo de la Constitución, sobre todo en materia de pueblos en migración, ¿no? Y pueblos asentados. Les quiero comentar que actualmente fuimos invitados a participar en una comisión técnica para apoyar para la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos tratando de redactar algo novedoso, es algo único que se está haciendo ahorita en nuestro país, porque nunca habíamos tenido nosotros una ley general donde nosotros podamos aterrizar esas necesidades que tenemos nosotros en cada uno de los pueblos, en cada una de las comunidades, tanto originarias como asentadas y migrantes. ¿Qué estamos haciendo este comité técnico? Estamos trabajando para hacer la punta de lanza, pero quienes van a aprobar, quienes van a ustedes a proponer, va a ser ustedes de su lugar de origen. Para esto se está contemplando alrededor de 56 foros a nivel nacional, donde vamos a poder nosotros aportarle a esa ley que nos ha estado tocando trabajar a nosotros como comisión técnica, pero ustedes desde su lugar de origen, ahí se les va a convocar y creo que van a arrancar en el mes de febrero los foros donde vamos a poder aportar todas esas inquietudes que tenemos, como la compañera que me antecedió, sobre todo la reglamentación sobre los usos y costumbres, sobre qué queremos que quede en esa ley reglamentaria para que nos rija a nosotros, para que podamos decir, mira, esta ley está contemplando mis derechos. O sea, yo les invito a que podamos acudir a nuestros lugares cuando se nos convoque a esos foros, porque va a ser, incluso está contemplado uno en la ciudad de Los Ángeles, en el extranjero,
también para con nuestros connacionales que están en Estados Unidos. O sea, se está contemplando muy masivo estos foros para que nosotros tengamos esa oportunidad de aportar. Entonces, yo sí les invito a que estemos atentos a esa convocatoria. Arrancan en el mes de febrero, mientras nosotros seguimos trabajando, lo que va a ser esa punta de lanza para poder nosotros, ahora sí que votar, proponer y armonizar, y que podamos tener esa oportunidad de proponer nuestra propia ley. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias, Mónica. A ver, compañeros, nada más les informo que ya me mandaron aquí un comunicado. A las 3:15 están esperando que vayamos a la comida. Ya pusieron esta mesa a las 3:15, sí. Dos palabras nada más. Es que comenta la compañera Denise. Es muy importante. Está bien la ley, el artículo, las leyes. El problema es el pensamiento que tenemos y el uso del lenguaje que utilizamos actualmente. Estamos en un sistema patriarcal. Lo que se necesita es descolonizar las palabras que fueron impuestas para evitar precisamente lo que están surgiendo los usos y costumbres. Eso no es el tema, pero sí es algo que se debe de retomar, porque desde ahí, desde el pensamiento, cuando el lenguaje que utilizamos es como vamos a acabar con el patriarcado aquí en México. Es matriarcado. La madre tierra es mujer. El aniversario que se hace, que ya se nombró oficial, no es de gratis, es que la madre tierra es mujer. Gracias, Jorge. Gracias. No, les pediría nada más hacer intervenciones de procedimiento. Hay una última intervención que es de la compañera Alma Mesa. Después voy